Bueno, ¿cómo andan, gente? Espero que estén todos bien. Bueno, vamos a corregir la tarea. Vamos a hacer el problema 11. Bueno, en el primer caso nos dicen que tenemos un triángulo rectángulo. Voy a seleccionar un trazo un poco más. Nos dicen que tenemos un triángulo rectángulo. Bueno, ustedes imagínenselo bien recto, ¿no? En el que rectángulo en A. Entonces, por ejemplo, yo tengo A, B, C, ¿sí? Y me dicen, en este caso, que el lado AB es el doble de BC. Es dos veces, AB es el doble de AC. O sea que si al lado AC yo lo llamo X, al lado AB lo voy a llamar 2X. A continuación, nos piden que determinemos el ángulo C y el ángulo B. Entonces, no tenemos la medida de AB ni la medida de AC, pero sí tenemos la relación entre esos catetos. Por lo tanto, vamos a decir que la tangente del ángulo C, por ejemplo, es igual al cateto opuesto a C, que es 2X, dividido el cateto adyacente a C, que es X. Fíjense que acá esta X con esta X se puede simplificar y nos va a quedar que la tangente de C es 2. Por lo tanto, C va a ser igual al arco cuya tangente vale 2. Con la calculadora buscamos Shift tangente de 2 y nos da que el ángulo C es un ángulo de 63 grados, 26 minutos, 6 segundos. Bien, resaltamos y acá nos quedó la primera solución. Ahora, para averiguar el ángulo B, nuevamente hay que basarse en los datos. Recuerden que, aunque es cierto que B más C miden 90, y si yo a 90 le resto esto me va a dar B, es un error en la metodología usar el ángulo C que yo acabo de calcular para averiguar B, pudiéndome basar en los datos. Entonces, nuevamente, miro los datos y lo que voy a plantear es que la tangente del ángulo B ahora es el cateto opuesto de B, que en este caso es X, dividido 2X. Por lo tanto, B va a ser el arco tangente de, en este caso, un medio. Porque claramente esta X con esta X se simplificaba y quería decir que tangente de B es un medio. Por lo tanto, B es el arco tangente de un medio. En este caso, entonces, B es el ángulo de 26 grados, 33 minutos, 54 segundos. Bueno, y ahí recuadramos esta solución. Perfecto. Ahora vamos a pasar al siguiente. Voy a borrar y vamos a hacer el problema 12. En el problema 12 nos decía que tenemos, a ver, en el problema 12 tenemos una persona divisa la ventana de un departamento con un ángulo de elevación de 12 grados. Camina 50 metros hacia el departamento y lo ve ahora con un ángulo de 18. Entonces acá tenemos, a ver, vamos a tratar de dibujarlo con una reglita para que nos quede un poco más prolijo. A ver si es posible. Acá. Nos ubicamos acá. Bueno, ahí tenemos la altura del edificio. Si estamos ubicados, supónganse, a esta distancia,
lo ve con un ángulo de 12 grados. Si camina 50 metros hacia el edificio, lo ve con un ángulo de elevación ahora de 18 grados. Entonces, de acá a acá, acá tenemos 18 grados. Lo que nos preguntan es a qué distancia se encuentra de la entrada, o sea, la persona ahora está ubicada acá, entonces me están pidiendo esta distancia, y cuál es la altura de la ventana si la persona mide 1,60. O sea, en realidad la persona mide 1,60. O sea que en realidad el ojo del observador está acá, y yo acá tengo 1,60 m. Imagínense que la persona está acá, con las patitas y demás. Entonces, yo voy a primero averiguar esta altura, que la puedo llamar h', y después a esa altura le voy a sumar, ¿sí?, la distancia de la persona. Porque en realidad es como que en realidad el edificio, ¿sí?, esta es la situación problemática está ahí, pero la altura del edificio es esta en realidad. O sea, lo que pasa es que como la persona está elevada, la situación trigonométrica está acá. O sea, la altura del edificio va a ser h' más 1,60. Teniendo en cuenta esto, vamos a resolver acá. Entonces, identifiquemos que tenemos dos triángulos, ¿no? Uno que es este, y el otro que es el grande. En el triángulo lo podemos resaltar grande así con rojo. Tenemos el triángulo grande. Bien, en el triángulo grande sabemos que la tangente de 12 es igual al cateto opuesto de 12, que en este caso es h', dividido el cateto adyacente, que sería 50 más d, en este caso, ¿no? 50 más d. Por lo tanto, h' es 50 más d por la tangente de 12. Vamos ahora al triángulo chiquito. En este triángulo, la tangente de 18 es igual a h' sobre d. Por lo tanto, h' en este caso es d por la tangente de 18. Bueno, obviamente como esta h' y esta h' son iguales, vamos a igualar. Entonces nos va a quedar que, o sea, aplicamos método de igualación. Por supuesto, se puede aplicar cualquiera de los métodos que ustedes quieran que conocemos para resolver sistemas de ecuaciones. Yo acá estoy aplicando igualación. D por tangente de 18. Obviamente, como tenemos la incógnita D adentro de un paréntesis y afuera, acá voy a aplicar propiedad distributiva y me va a quedar que 50 por la tangente de 12 más D por la tangente de 12 es igual a D por la tangente de 18. Pasamos ahora al término este que tiene la incógnita al segundo miembro restando y nos queda 50 por la tangente de 12 es igual a D por la tangente de 18 menos D por la tangente de 12. Como nuestra intención es despejar D, necesitamos que D aparezca una sola vez, entonces acá lo que vamos a hacer es sacar factor común. D multiplica a la tangente de 18 menos la tangente de 12. Y esto es igual, bueno, a 50 por la tangente de 12. Por lo tanto, D va a ser igual a 50 por la tangente de 12 dividido
la tangente de 18 menos la tangente de 12. Bien, resaltamos esto porque acá ya tenemos la distancia a la que se encuentra del edificio. O sea, cuando hacemos las cuentas nos da el valor de D. Supónganse en este caso, me da que D, hacemos las cuentas con la calculadora, es 94,6. Y ahora que ya tenemos D, sabemos que H' es D por tangente de 18. Lo voy a seguir acá, chicos. H' es D por la tangente de 18. Y como D ya lo tengo, H' me da 30,73. Pero recuerden que nosotros habíamos dicho que H, que es la altura del edificio, es igual a H' más 1,60. Entonces, H' es 30,73 más 1,60 nos da que la altura del edificio es de 32,33. Bien, y acá ya tenemos los dos incógnitas que nos pedían. Bueno, vamos a pasar al siguiente, el 13. Un poquito de paciencia. Bueno, como se darán cuenta, chicos, acá lo más importante es la prolijidad, hacer bien la figura de análisis, prolija también, ubicar en la figura de análisis los datos, ¿sí? Y bueno, y después trabajar prolijitos. En realidad lo que estamos haciendo, si se dan cuenta, después de hacer un par de ejercicios, no es tan terrible. En el 13 nos dice que un avión está volando a una cierta altura. Entonces imagínense la situación, acá yo tengo el avioncito, está volando acá, en esta línea, en el aire, ¿sí? Cuando se encuentra sobre la vertical de un punto A, sabemos, bueno, a ver si lo podemos hacer un poquitito mejor, la vertical esa, control Z. Upa, ¿qué pasó? Bueno, queremos, en lugar de borrar, me recuperó todo lo anterior. Bueno. Bueno, estamos en problemitas. Vamos a seleccionar, paciencia, volvemos, borramos. Yo seleccioné borrar, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa? Vamos a borrarle eso. Vamos ahora a ver nuevamente, retomamos, problema 13, ahí vamos. Nos decían que el avión está volando a cierta altura. Entonces, imagínense, yo tengo el avión ahí, está volando a una cierta altura. Acá. Bueno. El avión en realidad está ubicado acá, ¿sí? Seleccionamos el lápiz, hacemos ahí el avioncito. Bueno, parece un bicho más que un... No importa. Buena voluntad. Ahora tenemos que está volando a cierta altura. Entonces, si nosotros estamos ubicados, por ejemplo, acá, está volando a cierta altura. En un momento, está sobre la vertical de un punto A. Bien, en ese momento, cuando está sobre la vertical de un punto A, divisa la torre de un aeropuerto, supónganse que acá tenemos la torre, con un ángulo, me dicen, de depresión de, me dicen primero, el ángulo de depresión de 30 grados. O sea que este ángulo es el ángulo de depresión. Imagínense, acá está la visual del observador, tiene que bajar la mirada para ver la torre del aeropuerto, 30 grados.
Cuando avanza 1000 metros, o sea que de acá a acá avanzó 1000 metros, ahora ve la misma torre, o sea esta, pero con un ángulo de 60 grados. Y lo que me piden entonces es la altura de la torre. A ver, acá estaba. Acá. La altura de la torre. Esta. La altura de la torre no. La altura a la que está volando el avión. Esta altura. Y la distancia a la que se encuentra el punto A de la torre. O sea, la distancia esta total. Vamos a marcarla, por ejemplo, con rojo. Me piden esta distancia. Entonces yo tengo el triángulo grande, que es este, todo. Y después tengo el otro triángulo chiquitito, este otro. El otro vamos a marcarlo, por ejemplo, acá. Este es el triángulo chiquitito. En este triángulo chiquitito, este cateto, que va a ser el cateto adyacente de 60, lo podemos expresar como D menos 1000, ¿sí? No es necesario, o sea, yo si quiero puedo llamar D a esto, teniendo en cuenta que después la distancia que me pidan va a ser esa distancia más 1000. Pero yo en este caso llamé D a la distancia que voy a tener que averiguar y por lo tanto este segmento mide D menos 1000. Y ahora a continuación lo que vamos a hacer es plantear en el triángulo rojo la tangente de 30, fíjense que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, cateto opuesto que es H sobre cateto adyacente que dijimos que lo llamábamos D. Por lo tanto, H es D por la tangente de 30. En el triángulo chiquitito, la tangente de 60 es igual a H, que es el cateto opuesto, sobre D menos 1000, que es el cateto adyacente. Por lo tanto, H también es igual a D menos 1000 por la tangente de 60. Igualamos las dos alturas, porque son iguales en los dos triángulos, y vamos a decir que D menos 1000 por la tangente de 60 es igual, voy a dejar espacio para después cuando haga la propiedad distributiva, a D por la tangente de 30. Tratemos de que en lo posible los signos igual nos queden encolumnados. Acá aplicamos propiedad distributiva, entonces nos va a quedar que D por la tangente de 60 menos 1000 por la tangente de 60 es igual a D por la tangente de 30. Y ahora vamos a agrupar los términos que tienen D en un miembro y el término que no tiene D en el otro. Como el término que no tiene D es negativo, lo voy a pasar sumando el segundo término. Y este término, que acá es positivo, lo voy a pasar para allá restando. Entonces me va a quedar D por tangente de 60, eso queda igual porque lo dejé acá. Este término lo paso restando, menos D por tangente de 30, igual, y este lo paso sumando, 1000 por tangente de 60. Ahora sacamos factor común D, que multiplica a la tangente de 60 menos la tangente de 30, y sabemos que esto es igual a 1000 por la tangente de 60. Y por último, vamos a decir que D, entonces es igual a 1000 por la tangente de 60 dividido la tangente de 60 menos la tangente de 30. Acá no hace falta el paréntesis, pero yo se los voy a colocar para que ustedes no se olviden que al introducir los datos en la calculadora hacen esto por esto dividido, abren paréntesis, tangente de 60 menos tangente de 30, ¿no? Porque el resultado de la diferencia es el divisor. Entonces, D en este caso me da 1500.
Si ustedes hubiesen llamado D al segmento chiquitito, les iba a dar 500. Y después la distancia que en realidad les piden en el problema es 1000 más 500, 1500. Genial. Recuadramos esto y ahora pasamos a determinar cuál es la altura. La altura, habíamos dicho que era D por tangente de 30. Entonces, D por tangente de 30, 1500 por tangente de 30, la altura en este caso me da 866. Vamos a despreciar 866 metros. Vamos a despreciar los centímetros. Y ahí tenemos las dos cosas que nos pedían en el problema. Bien, recuadramos. Perfecto. Bueno, espero que esto se haya entendido todo. Borramos el pizarrón y vamos a pasar al último. Bien, en el último nos decía que María está mirando a su hijo que viene de la escuela. Y nos dice que cuando se encuentra en la vereda de enfrente, lo ve con un ángulo, de acá, lo ve con un ángulo de 40 grados. Bueno, en realidad en este problema, en el enunciado de este problema, sería bueno que dijera con un ángulo de 40 grados respecto de la vertical, porque en realidad eso no lo aclara, pero lo cierto es que después dice, cuando cruza la vereda, lo ve con un ángulo de 28. Y para que el ángulo ese pueda, para que el ángulo ese, se me tildó el mouse, acá, para que el ángulo ese pueda decrecer, sí o sí se tiene que tratar de este otro ángulo. Bueno, se me complica un poquitito hacer esta perpendicular, esta hipotenusa, quiero decir. Ustedes imagínenselo, por supuesto, como un ángulo recto. Cuando está llegando de la escuela, lo ve con un ángulo de 40, o sea que como que todo este ángulo lo podemos marcar con rojo, todo este ángulo es de 40. Tenemos el triángulo, en este caso, el triángulo grande. A ver, lo voy a... Acá, este triángulo. Mientras que cuando cruza la vereda, acuérdense que el ancho de la vereda es de 15 metros, y cuando cruza, lo ve ahora con un ángulo de 28 grados. O sea, ahora este ángulo es de 28. Y el triángulo en cuestión ahora es este. ¿Sí? Tenemos acá la altura de la ventana. Podemos llamar a esta distancia X. Y lo que nos piden solamente es la altura de la ventana. Entonces, vamos a plantear que en el triángulo grande, la tangente de 40 es igual al cateto opuesto de 40, que es el triángulo rojo, X más 15, X más 15, sobre el cateto adyacente, que es H. Y en el triángulo chiquito vamos a plantear que la tangente de 28 es igual a X sobre H, cateto opuesto sobre cateto adyacente, X sobre H. Y acá en lugar de despejar H, voy a despejar X. Esto es indistinto, nosotros podemos elegir qué variable despejar y en función de eso calcular. En algunos casos, o sea, en realidad yo puedo despejar cualquiera de las dos. En los ejercicios que habíamos hecho antes, era más sencillo despejar primero H.
digamos, los cálculos algebraicos que después teníamos que desarrollar eran más sencillos. Pero en este caso es indistinto. Entonces voy a despejar x, o sea, para lo cual paso h multiplicando y después el 15 dividiendo. Me va a quedar que x es h por la tangente de 40. ¿Ven? Acá, esto pasó para acá y el 15 pasa restando. Menos 15. En este otro, x es h por la tangente de 28. Y como se trata de la misma x, igualamos. Entonces, h por tangente de 40 menos 15 es igual a h por tangente de 28. Ven acá, al despejar, al haber despejado x, en la ecuación me queda h. Y está bueno porque en realidad nosotros tenemos que averiguar h. Entonces, el término de h por la tangente de 40 lo dejo. Paso restando h por la tangente de 28. Perdón, 28. Y este 15 que está restando lo paso para allá sumando. Sacamos factor común h, que multiplica la tangente de 40 menos la tangente de 28. Y esto es igual a 15. Por lo tanto, h es 15 dividido la tangente de 40 menos la tangente de 28. Por lo tanto, en este caso nos da que h es 48,79. Muy bien. Y con esto damos por finalizada nuestra tarea. Espero que se haya entendido todo. Les mando un beso grande a cada uno.